cerca también de ese porcentaje el IBEX 35 y es el momento de hacer nuestra tertulia de mercados en Ponte en Acción. Es un placer saludar a Pilar García Germán, directora asociada de ventas de Fidelity Internacional. ¿Qué tal, Pilar? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias. Una sorpresa importante esta votación, ¿o ha cumplido el guión previsto? Bueno, incertidumbre hasta el final, que es lo que tenemos ahora en los mercados. O sea, la palabra sería incertidumbre. Ángel Olea, director de inversiones de Avante. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchas gracias. Bueno, ha habido mucha emoción hasta el final. Sí, pero bueno, al final se ha cumplido el guión, ¿no? Que es lo que se esperaba y tenemos, parece bien encarrilado el plan fiscal. Y saludamos también a Álvaro Antón Luna, Country Head de Aberdeen Iberia. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien, fenomenal, día memorable para estar aquí, totalmente. Bueno, pues vamos a comenzar, si os parece. La actualidad manda y es un debate bastante acalorado porque, por un lado, es cierto que este plan fiscal de Donald Trump contempla reducción de impuestos, también un recorte de gastos a través, ya saben, del Doge, pero lo que esperan los expertos es que esto solo reduzca en un punto en el déficit. Esto hablando de caídas bueno, pues importantísimas, un déficit que está pues por encima del 6% y apenas va a reducirlo, y de hecho muchos expertos creen que va a aumentar la deuda. Comienzo contigo, Pilar. En este caso, ¿cuál sería tu valoración de este plan fiscal de Donald Trump? Más recorte de impuestos, más recorte de gastos, pero paradójicamente más aumento de deuda. ¿Qué crees que puede tener de consecuencia en los mercados? Bueno, decías antes que los futuros estaban ahí normalizándose, hace 10 minutos estaban en positivo. El recorte de impuestos hará, pensamos, que suban las bolsas. Por otro lado, el tema de la deuda, nosotros desde Fidelity, es uno de los principales riesgos que llevamos viendo, no ahora, desde hace ya un par de años. Y será uno de los peros dentro de muchas variables que hay dentro del mercado, porque si hay una variable pues que está cogiendo mucho peso, es toda la política arancelaria. Cualquier noticia que venga por el lado de Trump o de Estados Unidos tiene una sensibilidad enorme en los mercados. O sea, veíamos la semana pasada con ese proyecto de pausa de los aranceles, cómo subían las bolsas. Luego el viernes veíamos esa reducción del rating por parte de Moody's, que volvían a caer. Ahora tenemos todo esto. Entonces, al final se traduce en incertidumbre y muchísima volatilidad, y es algo con lo que vamos a tener que trabajar durante todo el año y a largo plazo. El resultado de hoy, ha cumplido con el guión, como estábamos hablando, pero no deja de ser otra de las variables que hay que incluir para este año de incertidumbre y de volatilidad. Ángel, no sé si tú compartes esta posición. Desde Avante, esta situación de menos impuestos y más recortes de gastos, pero que los expertos advierten de un incremento ingente de la deuda. ¿Esto cómo se puede traducir en términos de incertidumbre global en los mercados? Entiendo que esto no va a parar los problemas en las bolsas. Bueno, visto, yo creo que poniendo el foco solo en el plan de estímulo de Trump y unido a que Europa también está estimulando la economía y China también, esto es un espaldarazo probablemente al crecimiento a nivel mundial. Lo que genera más dudas es qué va a pasar con los bonos, ¿no? Y específicamente con los bonos del gobierno americano. Yo creo que si los bonos no suben mucho, las implicaciones para las bolsas no deberían ser importantes. Si el bono americano, que lo tenemos ya en el 4,60, pues se va aproximando al 4,80 a 5%, con estas noticias de más gasto y más déficit, pues eso también podría acabar pues metiendo ruido sobre el mercado de equity y por lo tanto pues con una vuelta a la incertidumbre y probablemente a un entorno más complejo. Yo creo que ahora mismo con lo que hay que tener más cuidado es con los bonos de duración probablemente. Hace 10 días, con los líos de los aranceles, se pusieron en precio probabilidades de recesión bastante importantes. Eso ha bajado mucho, ya no solo porque se ha dado una tregua a los aranceles, sino porque China ha respondido hace poco bajando los tipos, aparte del estímulo fiscal en Alemania, y ahora viene el plan de Trump, ¿no? Entonces, yo creo que el mercado va a estar muy pendiente del bono americano a 10 y a 30 años, que es lo que nos va a dar un poco la foto de qué credibilidad hay sobre las cuentas en Estados Unidos y cómo puede esto afectar al resto de mercados.
Álvaro, bono 10 años por encima del 4,5%, hoy están bajando de forma pequeña las rentabilidades, por encima del 5% el 30 años. A ti esto también, lógicamente, esto es un toque de atención a las políticas de Donald Trump e incluso a la Reserva Federal, pero de momento este proyecto ha salido adelante. Bueno, ha salido adelante porque iba a salir adelante, porque tiene la mayoría de la Cámara y al final eso lo que hace es que los proyectos salgan adelante, pero desde luego sí que implica dificultades. Pasamos de deuda sobre PIB del 90 al 130%, con lo cual la deuda de Estados Unidos es una de las cosas que preocupa y es una de las cosas que ha preocupado a Moody's para hacer esa rebaja de rating, dejando de ser el líder con ese AAA, con lo cual esa es la primera. Con lo cual, yo creo que al final Moody's estaba esperando que esta rebaja se fuera a producir. Los empinamientos y movimientos en las curvas en los 10 y 30 años desde luego están produciéndose, pero vemos que las bolsas tienden a una normalidad. Hay un tema que yo creo que no hemos tocado ninguno de los tres, es qué pasará con la Fed, que a nosotros personalmente nos preocupa desde un punto de vista de Aberdeen, y es esa independencia de la Fed, si se va a mantener o no, si va a ser capaz de Estados Unidos de seguir manteniendo los tipos como están, con ese coste de deuda que supone ese movimiento del 90 al 130% de PIB. Luego genera otro tipo de dificultades que decía Ángel. Nosotros tasamos el crecimiento que pasa del cierre del año 2024 del 2,8 al 1,4 en 2025, donde estaríamos coqueteando claramente con la recesión en Estados Unidos, y vemos problemas o potenciales problemas en manos de obra, pero que vemos que también en Donald Trump está solucionando vía los aranceles frente a México y Brasil, donde van a ser menores de lo que él pensaba. Pero en efecto, esta aprobación de la reforma fiscal desde luego tiene una parte importante, un efecto importante en la mano de obra. Lo vinculamos también a la inflación, que desde luego esto genera inflación en el corto plazo, pero en el largo plazo más o menos se va a mantener estable en el cierre de año con respecto al año pasado. Y lo que sí nosotros vemos es a final de año caídas de tipos de 50 puntos básicos, fundamentalmente en la segunda mitad de año. Hay que acordarse que el consenso pasa de 4 a 2 caídas de tipos en este año. Y bueno, yo creo que esa sería un poco la foto general a primera vista. En esa foto, por continuar, Pilar, con esa foto general, bueno, la secuencia ha sido pues el viernes teníamos esa rebaja de calificación crediticia, Moody's, que era la última, que en este caso pues eliminaba esa AAA para Estados Unidos. A partir de ahí han venido muchas dudas, también algunas previsiones macroeconómicas. Morgan Stanley ha rebajado la previsión de crecimiento global para Europa por debajo del 1%, también a más de 1,5 puntos para Estados Unidos. ¿Cuál es la situación y cuál es el cuadro macro que contempláis? Bueno, nosotros desde Fidelity lo que vemos es una situación complicada, una situación desde luego de desaceleración, porque como comentábamos, esa presión de aranceles, ese pues entorno de incertidumbre que lo que está generando es una imposibilidad de definir cuáles van a ser, pues ya sea el crecimiento, ya sea la inflación, ya sea la confianza ya no solo del consumidor, sino la confianza también de los socios comerciales de Estados Unidos y de otros actores en el mercado. Nosotros desde Fidelity lo que proyectamos es una situación macro de estancamiento, de esta inflación, de menor crecimiento y más inflación por el lado de los aranceles. Y estamos ahí bastante defensivos. Por el lado de la Reserva Federal, que Álvaro comentaba que ellos esperan una bajada, efectivamente el mercado está descontando 2 bajadas de aquí a cierre de año. Nosotros ahora estamos un poco en un entorno de pausa. ¿Qué quiero decir? Que no vemos que la hasta Reserva... después de verano. Estamos en un entorno que vemos que pues la Reserva Federal se va a tener que centrar más en la parte de crecimiento. Inflación sabemos que lo va a tener que tener alto. Vamos a estar muy atentos a 2 variables que son principalmente las nóminas y las solicitudes de subsidio por desempleo. Si esto nos saca unos resultados malos o negativos y se va a un entorno más recesionista, ahí sí que a lo mejor empezamos a pensar que la Reserva Federal tenga que bajar tipos y estimular un poco la economía. A día de hoy lo vemos en pausa, mientras que en el caso de Europa, una situación totalmente distinta. El Banco Central Europeo, así como a primeros de año
descontábamos un par de bajadas en línea un poco con el consenso de mercado. A día de hoy, y sobre todo después de los estímulos fiscales por parte de Alemania, estamos también en modo pausa. Pensamos que puede haber 1, 2, incluso 3 bajadas. Sí que es verdad que el mercado también estima 2 bajadas con un tipo terminal en torno a 1,75 para finales de año. Pensamos que si viene más crecimiento y más inflación por la parte de Alemania, luego el Banco Central Europeo tendrá que hacer los deberes rápidamente y subir otra vez tipos por encima del 2%, si no sería demasiado. Y como decía al principio, mucha incertidumbre y mucha dependencia de distintos datos. Yo no sé si, Ángel, compartes esta visión de Pilar, en este caso hablando de estancamiento, de esta inflación, pero una profunda desaceleración. Hoy hemos visto esos PMIs que están ya reflejando el impacto de los aranceles, de la pérdida de actividad en el sector servicios, y parece que repunta algo más en el sector manufacturero. Esta inflación, desaceleración, pero no recesión. Yo creo que no. Yo creo que recesión estamos todavía un poco lejos, sobre todo después de que se haya dado la tregua de los aranceles, que es lo que preocupaba más en cuanto al crecimiento económico. Las previsiones de primavera del Fondo Monetario Internacional han bajado 5 décimas al crecimiento mundial. Es irónico que donde más baja es en Estados Unidos, del 2,7 al 1,8%, pero estamos hablando de un 1,8%. Que no está muy lejos del crecimiento potencial de Estados Unidos. O sea, sería un crecimiento muy normal para la economía americana. Aquí en Europa rebaja es como de 2 décimas y la sorpresa positiva es España, ¿no? Que es el único país desarrollado que se ve revisado al alza. Entonces, yo creo que con las noticias que tenemos a día de hoy encima de la mesa, como he dicho antes, las probabilidades de recesión han bajado considerablemente. Es verdad que respecto al año pasado vamos a ver algo de desaceleración. Del entorno del 3, algo el año pasado al 2,8 ahora mismo se prevé, quizás sea algo menos, pero claro, China sigue creciendo al 4,5, India al 6 y pico, y bueno, pues eso sigue impulsando mucho el crecimiento mundial. A nivel de inflación, pues todo esto de los aranceles, una vez que se ha matizado, pues puede producir un salto en los próximos meses a la zona de entre el 2,35 que estamos ahora, a la zona del 3,5, una cosa por el estilo, pero es un escalón sobre el que luego la presión va a ser otra vez, en principio, reducir esa tasa de inflación, ¿no? Salvo que veamos otra vez una escalada de los aranceles que no es previsible. Entonces, bueno, pues esta inflación en el sentido de que hay menos crecimiento y hay más inflación, sí. Pero no es una recesión, por lo menos con los datos que tenemos ahora encima de la mesa, y tampoco es volver a esas inflaciones de por encima del 5% que hemos visto hace 2 o 3 años, ¿no? O sea, un entorno pues más normalizado con inflación un poco más alta. Álvaro, de momento, las previsiones de tipos ya nos has avanzado, menos crecimiento, más inflación, pero no recesión. No recesión, esta inflación nosotros sí la vemos en Estados Unidos, pero en el resto del mundo no tanto, porque es verdad que el resto del mundo cuenta, y cuenta China, cuenta India, cuenta Brasil, y entonces bueno, ahí los crecimientos y las inflaciones llevan flechas diferentes o signos diferentes a Estados Unidos, y vemos un crecimiento global que terminamos el 3,2, como decía Ángel, en 2024 al 2,9 en 2025 terminando. Esta es la estimación actual, ¿no? Puede ser un pelín menor, pero bueno, la estimación actual es 2,9. Y la inflación global del 5,8 pasaríamos al 4,1, la global, claro, que es que pasas de saltos en la India del 4,9 al 3,4, o en China aproximadamente inflación del 0%. Entonces, bueno, tienes datos que compensan otras partes en el mundo. Luego tienes claramente la energía, que es desinflacionaria, tecnología, que es desinflacionaria, y lo que sí vemos es pues que ese momentum que llevamos los últimos 13 años de excepcionalidad absoluta de Estados Unidos, bueno, pues puede estar replanteándose un poco. Me refiero un poco al efecto DeepSeek, y que ese efecto DeepSeek lo vamos a ver más, o llámale BYD, Build Your Dreams, que es los coches chinos frente a los Teslas, ¿no? Entonces, bueno, va a haber una serie de movimientos o de efectos en cierto modo contrarios que van a afectar de forma diferente.
lo último respecto a Europa, por supuesto, datos de menores crecimientos, eso está claro, pero también vemos, no creemos que llegue este año, pero sí creemos que Europa necesitaba un poco una señal o que alguien les pinchara un poquito, ¿no? Y bueno, pues yo creo que Estados Unidos les está pinchando, nos ha pinchado con los aranceles, va a ver cómo nos movemos con respecto a eso y esperemos que, bueno, pues se está pensando en un empuje fiscal muy fuerte que creo que veremos, o Aberdeen cree que veremos en el año 2026, y eso, bueno, pues ayudará a la economía europea, aparte de una bajada de tipos desde nuestro punto de vista todavía significativa, porque debería terminar el año estimado en el 1,75. En los tipos de interés. Por cierto, Álvaro, aprovechando que has hablado de los coches chinos, por cierto, sepan que los índices, o en este caso el Expen, esta compañía, se esperan subidas en la preapertura estadounidense del 13%. Recordemos que ha dejado también subidas muy importantes BYD en los últimos tiempos, y esto contrasta con las caídas que está teniendo Tesla, sobre todo en el mercado chino. Precisamente quería hablar, Pilar, de China, que bueno, estábamos hablando del problema de deuda que tiene Estados Unidos. China, que también además es uno de los compradores más importantes de la deuda estadounidense. Yo no sé si podría deshacerse de la deuda de Estados Unidos, pero China también tiene un problema muy importante de deuda, entre otros muchos problemas. A ver, China, para los que nos conocéis como casa, nosotros desde Fidelity somos una casa que nos gusta China a largo plazo, apostamos por ella, y es verdad que ya llevamos unos años que muchos amigos, clientes, Pilar, China lo seguimos viendo bien, y ya, aunque solo sea por valoraciones, está muy atractiva. Es verdad que ahora está, bueno, pues con mucha desconfianza, con riesgo regulatorio, pero eso también está haciendo que las valoraciones sean más atractivas. Es uno de los problemas principales, pero como te decía, a largo plazo nos gusta. ¿Por qué nos gusta? Bueno, en primer lugar, porque vemos que bueno, pues el gobierno no está poniendo todas las medidas con las que cuenta. ¿Por qué? Porque está esperando quizá tener más visibilidad para ver qué pasa con todo el tema arancelario, para ver qué pasa con la guerra comercial Estados Unidos y China, pero no tenemos ninguna duda que una vez China tenga más visibilidad va a salir más reforzado. El problema principal es el tema inmobiliario, que bueno, pues ya lleva mucho tiempo con todo el tema de la regulación, y creemos que una vez pase todo esto, tenga más visibilidad, a lo mejor China, que a día de hoy va pasito a pasito, está haciendo medidas para incentivar, a lo mejor, bueno, pues para incentivar un poquito la confianza, ha bajado tipos, está haciendo cositas, pero puede hacer todavía mucho más, y pensamos que ese va a ser el punto de inflexión para que haya más confianza de cara al inversor internacional para empezar a invertir en el mercado chino, y también para que el consumidor empiece a gastar todos los ahorros que tienen. Además está también el tema de DeepSeek que comentaba Álvaro. DeepSeek ha puesto de manifiesto la importancia que tienen las empresas chinas tecnológicas. Son líderes globales en todo el tema de la innovación tecnológica, con lo cual, una vez que se gane la confianza de nueva, que el inversor empiece otra vez a entrar, que está en mínimos históricos, creemos que eso le va a dar fortaleza. Y por último también está todo el tema de la guerra con Estados Unidos, más bien la política americana, podría hacer que China salga fortalecido y que pueda ser un socio comercial más importante para Europa, incluso para Latinoamérica, es decir, un socio de mayor confianza de lo que está siendo Estados Unidos hasta ahora. Con lo cual, China sí, por valoraciones, y a largo plazo no hay duda que hay que tener un posicionamiento más alto de China en las carteras. Ángel, ¿compartes esas fortalezas y debilidades de la economía china? ¿Tú crees que saldrá bien parada de esta guerra comercial? Yo creo que tiene pinta que sí. Y como dice Pilar, China está barata, lleva muchos años con la burbuja inmobiliaria, con baja confianza de los chinos en la economía, invirtiendo en depósitos, en oro. Yo creo que eso se empieza a dar la vuelta, los estímulos están llegando y, como dice Pilar, yo creo que tienen margen para seguir haciendo cosas. Y luego los mercados, lo que les pasa muchas veces es que son muy de movimientos pendulares. Entonces, China para mucha gente era no invertible hace un año. Y ahora parece que la que no es fiable es Estados Unidos. Bueno, yo creo que en China hay que estar. En mercados emergentes tampoco puedes tener una posición muy elevada porque son mercados más volátiles probablemente, y que el tema de las divisas a veces también te mete mucho ruido, pero estoy de acuerdo que China probablemente sea un mercado
a nivel global lo vaya a hacer bien en relativo y bueno, pues sí que tenemos emergentes con China en las carteras. Antes de ir a esas oportunidades de inversión, tanto en renta fija como en renta variable, sectores, regiones, Álvaro, volviendo sobre la cuestión China, por supuesto ya sabemos que han hecho los deberes en materia de coche eléctrico, sorpaso al coche eléctrico europeo, incluso al coche japonés que no termina de arrancar. Honda ha tenido muy malas previsiones para esta semana, también por supuesto a Estados Unidos, pero todavía muchos deberes y sobre todo están en un stand-by a la espera de que se resuelva esta situación arancelaria. No sé si tú crees que van a estar al final estos gravámenes más cerca de ese 10, de ese 30% que del 135, 145%. Por supuesto, nosotros pensamos otra vez, como Fidelity somos una casa con equipo chino y con fondos chinos. También entendemos que puede haber inversores, fundamentalmente se crea para inversor americano, que quieran invertir en emergentes ex China, porque a lo mejor dices, oye, yo quiero el mundo sin China. Pensamos que desde nuestro punto de vista es un error, pero bueno, al final puede haber inversores de todos los tipos, colores y sabores, y a lo mejor pueden pensar que China va a estar más deteriorado y sin embargo son la periferia la que lo vaya a hacer bien, con lo cual hay perspectivas para todos. Desde nuestro punto de vista, China tiene una posición clara, preponderante por PIB, por tecnología. Decías supremacía contra el Japón, no, supremacía mundial, es el número uno. China hoy es el número uno productor de coches a nivel mundial y tiene muchos más efectos. Estamos viendo un efecto que yo creo que no hemos comentado mucho, que es el dólar. La depreciación del dólar a los mercados emergentes en general les viene bien. Nosotros hemos pasado de estar infraponderados en mercados emergentes o neutrales a estar positivos, fundamentalmente por todo lo que hemos dicho. Yo creo que estímulos de todos los tipos, colores y sabores monetarios, bajadas de tipos, fiscales, etcétera, etcétera, tienen mucha más holgura para tocar todo tipo de estímulos, ya no solo China, sino muchos otros países, con lo cual eso está claro la inversión en infraestructura que tienen que hacer todos estos países, ya no solo China, como decíamos, sino el resto de países emergentes. El dólar es un claro catalizador y toda la parte de energía renovable, etcétera, etcétera, donde son, bueno, pues productores hacia allá es el 90% de las placas solares, 90% de las baterías de litio de todos los coches, con lo cual tienen mucha fuerza por ahí. Pero luego está, como decía, el nearshoring, ese nearshoring que quiere hacer Estados Unidos, pero también quiere hacer desde China, y es, oye, quiero fabricar fuera, ¿no? Y es México, es Brasil, es Vietnam, es el sudeste asiático, es India. Es decir, que bueno, que hay muchas más partes desde nuestro punto de vista que pueden beneficiarse de esa parte china y de mercados emergentes que en general por valoraciones están muy deterioradas. Bueno, pues me encanta, Álvaro, porque está sirviendo para que vayamos anticipando el siguiente tema de debate, pero eso sí, hemos hablado de oportunidades de inversión, hemos hablado de China, hemos hablado de que en China hay que estar, hemos hablado del sector renovables, el sector automóviles, pero estamos llegando ya a la 1:30. Estamos a punto de conocer las actas de la reunión del Banco Central Europeo y vamos a ver si podemos recordarles la situación de esa última reunión. Como saben, bajadas de tipos de interés y, sobre todo, muy importante, la situación en los mercados y cómo puede estar esto cambiando la situación. Vamos a decir lo que están dando estas actas de política monetaria del Banco Central Europeo. Recordemos, de la última reunión, pues bien, les podemos contar que el análisis de la evolución financiera, económica y monetaria está, en este caso, recordemos, esos aranceles de impuestos por Donald Trump dejaron mucho caos en los mercados y provocaron una fuerte liquidación en los mercados bursátiles y de bonos y provocó un aumento en los mercados financieros. Esto es una carta que firma Schnabel, también hablando de la evolución del mercado. Desde la anterior reunión del Consejo de Gobierno, de ese anuncio de Donald Trump del 2 de abril de 2025 que provocó que el índice VIX pues llegara a unos niveles que no se veían desde la pandemia del COVID-19. Dice también las actas del BCE que las turbulencias del mercado se han extendido a los mercados de deuda pública, pero la reacción ha sido notablemente diferente entre la zona euro y los Estados Unidos. Los rendimientos de la deuda pública, recordemos, estadounidense, que han aumentado
al mismo tiempo que la liquidación de acciones estadounidenses, lo cual decían era muy inusual porque, dice, los bonos del Tesoro normalmente se beneficiaban de los flujos de refugio seguro. También hablan de la aversión al riesgo que afecta a la dinámica del tipo de cambio del dólar. Recordemos, aunque dicen ha reaccionado de una forma distinta a lo previsto. También hablan de los recientes acontecimientos que se han reflejado en los flujos de cartera globales y que la dinámica de los mercados de bonos libres de riesgo ha ilustrado impactos opuestos del paquete fiscal alemán y los anuncios arancelarios de las últimas semanas. También hablan estas actas sobre la región de la zona euro, que dice el aumento general de los tipos de interés nominales a largo plazo se ha visto impulsado por un aumento de tipos reales, desvelando también el contenido de estas actas de la reunión del Banco Central Europeo. También les podemos seguir anticipando otras cuestiones. Recordemos actas del Banco Central Europeo, donde, como saben, en la última reunión se recortó los tipos de interés en 25 puntos básicos, una decisión que reflejaba esa creciente confianza en que la inflación va camino de volver de forma sostenible a su objetivo cercano del 2%. Tanto la inflación general como la subyacente siguen moderando, se dicen estas actas del BCE, al tiempo que la inflación del sector servicios también se desacelera. Dice que el crecimiento salarial se está moderando, que las empresas están absorbiendo parte de la presión de los costes, pero eso sí, persisten riesgos para las perspectivas de la zona euro, especialmente debido al aumento de las tensiones comerciales mundiales, que dice están perjudicando la confianza y endureciendo las condiciones financieras. Reconoce el Banco Central Europeo que las perspectivas de crecimiento se han debilitado, que además enfatizan un enfoque basado en los datos de cara al futuro y, muy importante, no se comprometen a nuevos recortes. Pues esto es algunas de las situaciones de lo que estamos leyendo, esa letra pequeña de las actas del Banco Central Europeo. Algunos miembros también señalan que podrían haberse sentido cómodos con un recorte importante, un recorte de tipos de 50 puntos básicos. El Banco Central Europeo en la última reunión se planteó incluso un recorte de tipos de interés de 50 puntos básicos, porque dice podrían haberse sentido cómodos con un recorte. También dice que los indicadores basados en el mercado apuntaban a un endurecimiento de las condiciones de política monetaria, y decían las cuentas del BCE que querían evitar la percepción de que el nivel neutral de los tipos era el punto final del ciclo actual. Bueno, la actualidad manda, estaba previsto que hiciéramos una previa, Pilar, en este caso, aquí te pillo, aquí te mato, esta valoración de las actas de la última reunión del Banco Central Europeo, que dicen que se plantearon bajar 50 puntos básicos, pero no quisieron dar la sensación de que el nivel neutral de los tipos era el punto final del ciclo actual. Bueno, claramente es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Has recogido esas perspectivas hacia la baja. Nosotros lo vemos como una presión por parte de Estados Unidos, aranceles, menor crecimiento, menor gasto, menor actividad comercial, en definitiva, más precaución. Es como lo leemos nosotros. En cuanto a la rebaja de tipos, ya comentaba que nosotros sí que esperábamos una bajada, en cambio, debido a todo el tema alemán, podría inyectar algo de crecimiento. La inflación parecía que iba a bajar más de lo que, muy alineados con lo que, con lo que se recoge en el acta, y sobre todo, esa incertidumbre va a llevar a una desaceleración económica por la parte de la balanza comercial, y sobre todo nosotros desde Fidelity lo que sí que decimos es muchísima cautela, porque además es que ahora mismo no hay mucha visibilidad, o sea, estamos muy pendientes de distintos temas, ya se llame, hacia qué va a pasar después del resultado de lo que se acaba de aprobar, qué va a pasar con el crecimiento, qué va a pasar con la inflación. O sea, hay tantas cosas. Tenemos la pausa de los 90 días del tema de los aranceles, que ojo, porque al final esta pausa también es para negociar nuevos aranceles. Entonces, el impacto para Europa también sobre qué va a pasar entre Europa y Estados Unidos. En fin, hay muchísimas variables encima de la mesa, donde nosotros, insisto, inversión a largo plazo, mucha cautela. Si se quiere hacer algún tipo de cambio en las carteras, siempre con la vista en el largo plazo. Bien, pues Ángel, esta valoración express de estas actas que acabamos de conocer en vivo y en directo del Banco Central Europeo, de la última reunión, que decían que esa incertidumbre, que la apreciación del euro, que el descenso de los precios del petróleo y el gas van a frenar aún más las perspectivas de inflación, dice que un recorte en la presente reunión podría ser visto como una acumulación de fondos, y dice que algunos miembros señalaron que podrían haberse sentido cómodos con un recorte de tipos de 50 puntos básicos. Sí, pero ha cambiado mucho el panorama en un mes. Claro. Entonces yo me quedo con lo que no se comprometen para el mes que viene, y teniendo en cuenta el plan de estímulos de los americanos hoy,
a mí no me extrañaría que se diera una pausa en la próxima reunión. Y luego ya veremos. Hay que tener en cuenta que las expectativas de inflación pues probablemente aumentan algo respecto al último mes, desde luego. Y bueno, pues yo creo que tienen todavía tiempo para seguir bajando los tipos. Y yo creo que los americanos estén en pausa, pues también a ellos no van a estar alejándose tanto de los tipos americanos. Probablemente eso haría que el euro se apreciara más y tampoco es muy deseable. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener en cuenta el contexto, que era hace un mes probablemente más cerca del ojo del huracán de todo lo que hemos vivido a la baja, que eso se ha recuperado y que bueno, yo creo que se van a dar un mus, como decimos nosotros. Bueno, pues una breve pausa de cara a la próxima reunión. Álvaro, lo cierto es que los tipos de interés esperáis que estén al final del año 1,75. Por debajo del 2% seguro, y sí, el tipo de final de año 1,75 para Europa. Sí, y bueno, de las actas, uno de los temas que has comentado es bueno, la volatilidad que hay, recordando la cercana a la del COVID. Bueno, y eso lo que sí que implica es gestión activa, y eso es importante. Y respecto a todo lo que yo creo que has comentado, y sí, desde luego Europa tiene, desde nuestro punto de vista, un problema de competitividad, y ese problema de competitividad lo va a solucionar vía bajada de impuestos y vía por parte de estímulos fiscales. Que se dé una pausa o no ahora mismo, desde luego no vemos por qué no, pero sí pensamos que la tendencia es de bajada de tipos, porque la inflación, aunque puede tener ciertos repuntes, tiene tiene el efecto de la energía y el efecto de la tecnología, que desde nuestro punto de vista es desinflacionaria para Europa. Bueno, pues lo veremos, tampoco queda demasiado, 5 de junio me parece, ¿no? La próxima reunión del Banco Central Europeo. Pilar, vamos a intentar cerrar ya esta tertulia con, bueno, pues con esas oportunidades. Decíamos antes de que nos atropellaran estas actas del Banco Central Europeo, oportunidades de inversión, sectores, regiones. ¿Cómo estáis asignando activos en Fidelity? Pues mira, nosotros un poco debido a todo lo que estamos hablando de momento de incertidumbre, hemos neutralizado la posición en renta fija y estamos ligeramente sobreponderados en renta variable. Le damos muchísima importancia a lo que son estrategias globales y a lo que es todo calidad. Dentro de la parte de renta fija sí que te diré que estamos más neutrales en la parte de crédito, porque sí que es verdad, bueno, pues que al final los fundamentales corporativos están fuertes, pero al final los diferenciales están tan estrechos que ahí nos está costando más encontrar oportunidades. Si nos tuviéramos que mojar, nos quedaríamos, fíjate, más con la parte de high yield, bueno, pues a corto plazo, donde los fundamentales son buenos y el rendimiento total también es bastante atractivo. La deuda emergente nos gusta también por el lado corporativo, pero vamos a ver si tenemos más visibilidad por el lado de la política americana. Y luego los buenos gobiernos, aunque solo sea por un tema de seguridad, ahí estamos, bueno, como más cobertura. En cuanto a esta incertidumbre, nos gusta más. Nos gustan los bonos ligados a la inflación para Estados Unidos, debido a que la inflación se va a quedar más alta, y en Europa lo jugamos a través del bono alemán, siempre con duraciones bajas. Eso sería la parte de renta fija. En la parte de renta variable estamos ligeramente positivos, porque debido, bueno, pues la incertidumbre también lo que va a generar es muchas oportunidades y mucha dispersión. Con lo cual será fundamental, bueno, pues la parte de gestión activa, no va a ser fácil, pero sí que estamos viendo también, bueno, muy buen comportamiento. Nosotros nos gustan las estrategias globales, un poco por diversificación, nos gusta todo lo que tenga que ver con dividendo y con calidad. Sí que es verdad que en el entorno actual va a ser fundamental compañías que tengan balances sólidos y fuertes para aguantar estos escenarios, a lo mejor un poco más recesionistas, estos tipos de intereses más altos, bueno, que no sean compañías pequeñitas que a lo mejor se puedan quedar por el camino. A nivel geográfico estamos más positivos con Europa que en Estados Unidos. A largo plazo Asia vía China, 100%. Y luego a nivel sectorial, tecnología tiene que estar en todas las carteras, no solo las 7 magníficas, ¿vale? Sino que efectivamente, y tiene que haber vida más allá. Tecnología en su conjunto. Tecnología quiere decir que no sea solo semiconductores, que puede ser todo lo relacionado con el comercio online, con todo lo que tiene que ser contenido, entretenimiento, pagos online. O sea, hay mucha más vida más allá de las 7 magníficas, mucho más allá de Estados Unidos y muchísimo más allá de las grandes compañías de alta capitalización. También otro sector, y termino, el financiero. El
Financiero, bueno, pues no es solo bancos, que también, por si los tipos se van a quedar altos durante más tiempo, pero luego hay otros sectores, subsectores, como puede ser toda la parte aseguradora, como puede ser toda la parte de fintech, que nos puede dar muchas alegrías porque además es un sector que está muy bien capitalizado. Pero en conjunto lo que será clave es la diversificación a largo plazo. Diversificación también, Ángel, algo más que añadir a esta, bueno, ha sido un estudio detallado. No mucho, somos también muy diversificados y globales, buscamos calidad en el equity, estamos sobreponderados en Europa y emergentes respecto a Estados Unidos. Y en renta fija lo más novedoso es que estamos bajando duración de las carteras porque nos preocupa un poco, vemos poca visibilidad en que los bonos de gobierno se puedan venir para atrás en este entorno. Y ahí, bueno, también nos preocupa un poco que los spreads de crédito que habían subido mucho recientemente han vuelto otra vez a la parte más baja y tampoco vemos un valor, estamos también un poco conservadores en crédito. Álvaro, en este caso, duraciones, regiones, sectores, oportunidades de compañías o el perfil de compañías y también qué hacemos con la deuda corporativa, gubernamental. Pues mira, lo primero es diversificación. Yo creo que lo he intentado explicar al principio, pero al fin, lo que no, desde nuestro punto de vista, lo que no tiene sentido es que Estados Unidos, que ha pasado de un PIB del 40% en los años 70 a hoy un 25%, siga pesando un 70-75% de cartera. Entonces nosotros sí vemos diversificación global. No decimos que no haya Estados Unidos, para nada no decimos eso, pero sí hay una sobreponderación hacia Europa y emergentes frente a lo que veníamos viendo. Y además es un momento bueno. Frente al momento en el que estamos viendo, vemos calidad tanto por la renta fija como por la renta variable. Coincidimos con Ángel por las duraciones, no tanto por la parte de high yield, porque todavía pensamos que pues, con esta volatilidad que comentabas, bueno, los resultados están siendo buenos, los fundamentales son buenos, y es verdad que a lo mejor hemos estado incluso equivocados en el año, pero la realidad es que bueno, nos da más tranquilidad el investment grade de corta duración, mezclando o compatibilizando bonos de gobierno de corta duración con crédito corporativo de corta duración, fundamentalmente investment grade. También tocando a lo mejor parte de renta fija emergente de alta calidad y corta duración. Por la parte de renta variable, ya decía, bajaríamos el peso un poco a Estados Unidos. Hay valoraciones completamente extremas. Perdón, antes por la parte de spreads que ha visto con los dos, por la parte de spreads sí es verdad que están estrechos, pero todavía hay una parte de carry bastante interesante y es un momento bueno, histórico de este menor crecimiento, pero todavía crecimiento para la parte de investment grade. Por la parte de renta variable, como decía, diversificación, no tiene que estar todos los huevos en la cesta de Estados Unidos. Pensamos que es un momento de diversificación a Europa y mercados emergentes. He dicho al principio que nos hemos puesto, hemos pasado de neutrales a positivos en mercados emergentes. Ya veníamos positivos en renta variable de mercados desarrollados en general, por sectores, tecnología, financiero, incluso mercados alternativos por esa parte de illiquidity premia que bueno, pues lo está haciendo bastante bien. Toda la parte de infraestructura, real estate es accesible tanto en formato líquido como ilíquido, pero en formato líquido para nuestros oyentes sí pensamos que puede tener también cierto interés y está presentando menos volatilidades. Y no sé si me dejó algo, pero fundamentalmente yo creo que sería eso. Bueno, no sé si nos hemos dejado algo en esta tertulia de mercados de Ponte en Acción, con las oportunidades en renta fija, en renta variable, todos los sectores, todas las regiones y el perfil de todas las compañías, amén de, claro está, analizar las consecuencias que pueden impactar a los mercados en los próximos meses. Ha sido un verdadero placer. Pilar García Germán, directora asociada de ventas de Fidelity Internacional, un placer, gracias. Un millón de gracias. Álvaro Antón Luna, Country Head Aberdeen Iberia, un placer, gracias. Muchas gracias. Y Ángel Olea, director de inversiones de Avante, buen negocio y un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros recordemos que seguimos en riguroso